Esto se ha convertido en algo muy grave y esto acaba de convertirse en una revelación política muy seria para Alejandro Moreno. Forbes, como ya saben, publicó la primera pieza, pero nosotros hicimos la tarea. Fuimos directamente a los archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, encontramos el contrato, revisamos los formularios y aquí están los resultados. Y lo que encontramos es mucho más delicado y grande que una simple asesoría de imagen. Nos vamos a ir por partes, pero quédense al final. Hay un contrato por $120,000 relacionado con reuniones de Alejandro Moreno con funcionarios estadounidenses y con el manejo profesional de su imagen y percepción en Washington. Y hay otro detalle que merece mucha atención. Aunque los documentos reconocen que es senador de México y presidente nacional del PRI, el contrato lo presenta actuando en su capacidad individual o particular. Así que hoy no les voy a contar un rumor, les voy a enseñar qué firmó Alito Moreno, qué está pagando y qué está construyendo en Washington con documentos. Empecemos por el principio. Este documento que están viendo en pantalla no lo escribí yo, no lo publicó Morena y no viene de una fuente anónima. Fue presentado ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos bajo una ley llamada FARA. Rápidamente, FARA es una ley estadounidense de transparencia que obliga, bajo determinadas circunstancias, a personas o empresas que realizan ciertas actividades en Estados Unidos en representación de intereses extranjeros a registrar quién es su cliente, qué servicios prestan y cómo se les paga. Estar registrado no significa automáticamente que alguien esté haciendo algo ilegal. Precisamente gracias a esa obligación de transparencia, hoy podemos accesar y leer estos documentos. La empresa se llama Concord Hill Strategies y el cliente registrado es Rafael Alejandro Moreno Cárdenas. El contrato fue firmado el 2 de abril del 2026 y establece un pago de $10,000 mensuales durante un año. Son $120,000 en total, además de ciertos gastos previamente autorizados. Y aquí aparece el primer detalle importante. El documento señala que los servicios se prestan a Alejandro Moreno en su capacidad como particular y que él paga directamente a la empresa. Yo no sé de dónde proviene originalmente ese dinero y no voy a inventar una respuesta, pero si el compromiso de pago es personal, la pregunta es válida. ¿De dónde salen los $120,000 destinados a esta operación en Washington? Ahora, ¿qué está comprando con ese dinero? En términos sencillos, Concord Hill se compromete a facilitar y coordinar reuniones con funcionarios del gobierno de Estados Unidos y miembros del Congreso, apoyar la logística de esos encuentros, asesorarlo en presentación, vestimenta y protocolo, facilitar oportunidades para fotografías y ayudar a manejar la percepción pública que generan esas reuniones. Eso es lo que dice el contrato. Y cuando el gobierno estadounidense pregunta si estas actividades constituyen actividades políticas bajo FARA, la respuesta presentada por la empresa es sí. Ahora quiero hacer una precisión importante. El contrato también dice expresamente que Concord Hill no realizará cabildeo legislativo, no definirá las posiciones políticas, no preparará sus mensajes y no participará de manera sustantiva en sus conversaciones con funcionarios estadounidenses. Así que yo no voy a atribuirle a la empresa cosas que el documento no dice. Pero ahora conectemos las fechas. 2 de abril del 2026 se firma el contrato. 22 de abril se presentan los documentos ante el Departamento de Justicia. Y el 6 de mayo, apenas unas semanas después, el propio PRI anunció que Alejandro había presentado escritos ante el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos solicitando que Morena fuera declarada una organización terrorista. Eso no lo estoy diciendo yo, lo publicó el propio PRI. Después vienen más actividades en Estados Unidos y en agosto nuevamente el PRI anunció que Alejandro Moreno presentó una denuncia ante el Departamento de Estado contra 3 consejeros del INE por medidas que él calificó como censura. Forbes además reporta que Alejandro Moreno ha realizado 5 viajes a Washington durante el gobierno de Sheinbaum. Y aquí es donde esta historia deja de ser sobre un traje o una fotografía. Lo importante es que Alejandro Moreno lleva meses desarrollando una estrategia política cada vez más agresiva en Washington y ahora sabemos que existe un contrato anual de $120,000 que profesionaliza y apoya esa presencia en Estados Unidos. Y ahora llegamos a otro detalle que quiero dejar sobre la mesa con muchísimo cuidado. Vean este formulario. El propio documento dice que Alejandro Moreno es senador mexicano y presidente nacional del PRI. Incluso señala que dirige las actividades políticas nacionales del PRI, pero está clasificado como individuo o particular
y el contrato insiste en que estos servicios se prestan a él en su capacidad individual. Además, cuando el formulario pregunta si ese individuo está supervisado, dirigido, controlado, financiado o subsidiado por un gobierno extranjero o por un partido político extranjero, las respuestas que marcaron fueron no. Yo no estoy diciendo que esto sea ilegal, no estoy diciendo que el formulario esté mal llenado y tampoco estoy diciendo que por ser senador automáticamente deba contestarse otra cosa. FARA tiene definiciones legales específicas y yo no soy quien va a determinar jurídicamente cómo debe interpretarse este caso. Pero sí creo que hay una pregunta que merece ser revisada por alguien que conozca esta legislación. ¿En qué capacidad está actuando Alejandro Moreno cuando realiza estas actividades en Washington? ¿Como individuo particular, como senador de la República o como presidente nacional del PRI? Porque el contrato dice que actúa en capacidad como particular, individual. Pero el mismo expediente reconoce que estamos hablando de un senador mexicano y del dirigente nacional del PRI. Y varias de sus acciones en Estados Unidos han sido comunicadas públicamente por el propio partido, identificándolo precisamente como el presidente nacional del PRI y senador. Yo no voy a convertir esta observación en una acusación. Aquí están los documentos que abogados especialistas o periodistas de investigación, académicos o cualquier persona con conocimiento técnico los revise. Tal vez la explicación sea completamente normal, tal vez haya algo que merezca una investigación más profunda. Eso les corresponde determinarlo a ellos. Pero nosotros ya podemos establecer algunos hechos. Existe un contrato por $120,000. Alejandro Moreno aparece como cliente en capacidad individual o particular. El documento dice que paga directamente a la empresa. La empresa facilita su operación política y de relaciones públicas en Washington. Y todo esto ocurre mientras Alejandro Moreno lleva ante autoridades estadounidenses algunas de sus acusaciones más fuertes contra Morena y contra autoridades mexicanas. Por eso, después de leer estos documentos, para mí la pregunta ya no es cuánto paga Alito para salir bien en una foto. La pregunta es mucho más importante. ¿Qué está construyendo Alito Moreno en Washington? ¿Una estrategia política personal, una plataforma internacional contra el gobierno mexicano o simplemente una estrategia de relaciones internacionales que considera necesaria para su futuro político? Yo no tengo esa respuesta, pero hicimos nuestra parte. Fuimos a los documentos originales, los encontramos y hoy los estamos poniendo frente a ustedes. Ahora que está sobre la mesa, que cada quien saque sus conclusiones y que quienes tengan la capacidad de investigar más profundamente, que lo investiguen. Comparte tu opinión aquí en los comentarios y te pido por favor que compartas esta investigación para que el pueblo de México esté bien informado y no se dejen engañar con propaganda política de ciertos canales y de ciertos creadores de contenido. Te pido un me gusta, sígueme y nos vemos en el próximo video.